Les agradezco nuevamente su presencia aquí. Hoy voy a dar continuidad a la charla que di el martes sobre Jorge Cuesta, el crítico de la revista Contemporáneos y el fundador de la crítica literaria moderna en México. Y pensando en quienes no pudieron acompañarme el martes, voy a empezar hablando unos minutos de Cuesta, para luego hablar del resto de los poetas del grupo de contemporáneos como críticos literarios. Jorge Cuesta es hoy muy célebre, pero nunca hay que olvidar que fue un hombre que se suicidó en 1942 de una manera horrible y que murió sin haber publicado un solo libro en vida. Tanto sus artículos como sus poemas fueron rescatados de las hemerotecas gracias al esfuerzo de Luis Mario Schneider y Miguel Capistrán en 1964. Y cuando aparecieron esos primeros 3 o 4 tomos de las obras completas de Cuesta, una nueva generación, que era la de aquellos nacidos en 1932, quedó deslumbrada por el talento crítico de Cuesta y por la singularidad de su poesía, materia que hoy todavía se discute. Estábamos ante un hombre que en solitario, escribiendo en la prensa, algunos de sus artículos aparecieron en El Nacional, que era el diario del régimen, pero muchos otros en revistas extremadamente minoritarias. Cuesta dividió su labor como crítico en 3 niveles que para él eran uno solo, porque él creía, como su maestro Paul Valéry, que el deber de un intelectual es ejercer la política del espíritu, es decir, llevar el espíritu a la ciudad, a la polis. Y el espíritu en la ciudad se manifiesta en la ciudadanía, en el gobierno, es decir, en la política, pero también desde luego en las bellas artes y en el caso concreto del mundo posromántico, de la literatura, en lo que nosotros llamamos artes plásticas. Así que Jorge Cuesta fue un crítico de la política, un crítico de literatura y un crítico de artes plásticas. En el primer caso fue uno de los pocos intelectuales en el mundo que en los años 30 del siglo pasado se negaron a tomar partido entre los dos reinos combatientes. No fueron ni comunistas ni nacionalsocialistas. Estuvieron en contra lo mismo del totalitarismo nazi que del totalitarismo soviético, y apostaron por algo que en los años 30 estaba totalmente desprestigiado y por el que nadie daba un centavo, que era la democracia liberal. Cuesta fue un liberal que lamentó cuando sus maestros franceses André Breton y André Gide se comprometieron con el Partido Comunista, de la misma manera que apoyó fervorosamente a Julien Benda, el autor de La traición de los clérigos, donde éste decía que las obligaciones de un intelectual, de un clerc en francés, en viejo francés, solo eran el compromiso con la verdad y la justicia, y que ninguna verdad y justicia podía someterse al predominio de ninguna ideología. Esta teoría de los valores de Benda es desde luego muy discutible, porque todos sabemos que la verdad va cambiando con la historia.
y no es lo mismo lo que entendemos por verdad jurídica, por ejemplo, en 2018, que lo que se entendía en 1935. Pero bueno, esta teoría de los valores universales la aplicó Cuesta a la política mexicana. Él temía que los gobiernos de Calles y de Cárdenas sovietizaran al país y que hicieran de la nación un dominio absoluto del Estado, y él defendió la naturaleza liberal de la Constitución de 1917. También en la polémica que enfrentó a Vicente Lombardo Toledano contra Alfonso Caso sobre qué educación debía dar el Estado mexicano y la Universidad Nacional, tomó partido por Caso, es decir, por quienes creían que en la universidad deben enseñarse todas las doctrinas filosóficas, en contra de lo que pensaba Lombardo Toledano, que la universidad debería ser una escuela de aprendizaje del marxismo para dotar a los trabajadores de una ideología acorde con lo que se suponía quería el Estado mexicano, que era bastante vago porque en aquel entonces se agregó al artículo 3 constitucional la obligación del Estado de impartir la educación socialista. Nunca quedó claro qué era esa educación socialista. Y bueno, los temores de Cuesta no ocurrieron. En 1940 el general Cárdenas cedió el poder al general Manuel Ávila Camacho y el país, iniciada la Segunda Guerra Mundial, tomó partido por los aliados contra el Eje y México pasó a formar parte del entonces llamado Mundo Libre y se alineó con la política internacional de los Estados Unidos y con la política liberal democrática que imperó en Occidente una vez que empezó la Guerra Fría. En el terreno de las artes plásticas, Jorge Cuesta enfrentó el auge del muralismo mexicano, que le disgustaba profundamente por su naturaleza propagandística e ideológica. Y ante Diego Rivera, viendo los frescos que están aquí en San Ildefonso, en Palacio Nacional, hizo un esfuerzo de comprensión y se dijo a sí mismo: la ideología de Diego Rivera, que es lo que a mí me molesta, es lo menos importante, porque Diego Rivera es un gran pintor académico, es decir, hoy pinta hoces y martillos porque está en el siglo XX. Si hubiera estado en el siglo XV, hubiera pintado Madonas, y en los dos casos lo hubiera hecho de manera magnífica, porque era un gran pintor académico que servía a la iglesia que estaba en el poder. Hubiera servido a la Iglesia Católica, al Vaticano, antes del Renacimiento, como sirvió al Partido Comunista y al gobierno de la Revolución Mexicana en los años 30 del siglo XX. En cambio, frente a Orozco se sentía más cómodo porque el Orozco de la madurez era un espíritu anárquico que consideraba, igual que Cuesta, que el mundo se debatía cruentamente entre dos totalitarismos y consideraba una cosa muy escandalosa hasta la fecha. Cuesta, como Orozco, como Octavio Paz, pensaban, aunque nunca lo dijeron con la voz muy alta, que de alguna manera los aztecas habían sido los nazis del mundo prehispánico y que la crueldad de la civilización azteca no podía relativizarse partiendo de la base de lo que hoy se llama el multiculturalismo. Si ustedes ven los murales de Orozco, ven la identidad que le establece entre el sacrificio humano de los aztecas y las hordas pardas del nazismo.
Sin embargo, el pleito de Orozco con la religión, que llega a su punto culminante en aquel cuadro tan impresionante, quizás único en la tradición occidental, que es Cristo destruyendo su cruz, lo ponía muy de mal humor, porque Cuesta, que seguramente como muchos de los mexicanos fue bautizado como católico, era un espíritu agnóstico, libre pensador, como se decía entonces, y toda cosa que tuviera que ver con la religión, pero también con la prédica contra la religión, le molestaba mucho. Pero cuando ve ese fragmento de Orozco en que Cristo está destruyendo su cruz, siente una enorme empatía con lo que había del espíritu de Nietzsche en la obra de Orozco. Entonces, bueno, las opiniones que dio Cuesta sobre el muralismo mexicano eran absolutamente novedosas en su tiempo y fueron desde luego totalmente ignoradas. Tuvo que ser Octavio Paz, que fue uno de sus discípulos directos, quien desarrollara una teoría, por así llamarla, más completa del muralismo mexicano, reconociendo su inmenso valor y su miseria, como todo en este mundo sublunar. Finalmente, la literatura. Cuesta era muy enfático en decir que la literatura mexicana, en una época que se predicaba el nacionalismo de la Revolución Mexicana, era parte de la literatura universal, parte de una rama del árbol de la literatura en lengua española, y una rama que había florecido en América, sometida a otras influencias y a otros climas, y que por ello era una rama herética, porque la literatura en lengua española de América era española o castellana, pero no casticista. Y que el español de América, la literatura de América, valía lo mismo que la literatura española, no importando quién era la mamá y quién era la hija. Esto llevó a Cuesta a construir una teoría que él mismo llamó la teoría del clasicismo mexicano, que es la primera que coloca una cosa que era nueva en ese momento, a Sor Juana Inés de la Cruz como el punto de partida de la literatura que sería mexicana. Hablar mal de Sor Juana Inés de la Cruz hasta 1910 era la práctica habitual de absolutamente todas las corrientes literarias mexicanas, fueran románticas, nacionalistas o neoclásicas, porque se consideraba una literatura gongorista, es decir, churrigueresca, es decir, un barroco enfermizo y vulgar. Si aquí en el centro histórico tenemos pocas iglesias barrocas, no solo se debe a la barbarie de los capitalinos durante el siglo XX, se debe a la destrucción sistemática que el siglo XVIII hizo del barroco a favor del neoclásico. Bueno, Cuesta reivindicó el origen barroco de la literatura mexicana, no solo en Sor Juana, sino en Juan Ruiz de Alarcón. Despreció profundamente el romanticismo mexicano como una imitación de una imitación. Él consideraba, no sin cierta razón, que el romanticismo español pues era una imitación del romanticismo francés. Y hizo un gran esfuerzo por situar en el origen de la poesía mexicana moderna a Salvador Díaz Mirón y a Ramón López Velarde. En Salvador Díaz Mirón quiso ver un espíritu diabólico de la familia de Baudelaire, un rebelde, un ángel caído, y no un simple pistolero veracruzano que cazaba ladrones y iba a dar a la cárcel por batirse en duelo un día sí y otro también, aunque en realidad solo fueron 2 los duelos, sino que era un hombre que había hecho una cosa muy rara, tener un espíritu rebelde en la estirpe de Baudelaire, pero escribir una poesía estrictamente formal, lo que años después se llamará la poesía pura.
Y en López Velarde, Cuesta fue el primero en ver al otro López Velarde, que no es el de la Suave Patria, y en considerar que la Suave Patria era y no era un poema patriótico, era también una ironía sobre la nacionalidad. Y finalmente, al combatir el nacionalismo, Cuesta dijo que la importancia de una obra literaria era la humanidad o inhumanidad de sus valores, no su pertenencia nacional, porque la paradoja romántica es que el romanticismo fue un movimiento internacional cuya principal ocupación era crear literaturas nacionales, es decir, convencer a los alemanes que eran distintos a los franceses, a los mexicanos que éramos distintos de los guatemaltecos, a los argentinos que no tenían nada que ver con los chilenos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cada nación tenía un genio nacional que se expresaba a través de la literatura. Cuesta pensaba que no, que el nacionalismo era una invención romántica, que lo que importaba en las novelas de Stendhal o de Flaubert no era que fueran francesas o que fueran escritas por franceses, sino lo que había allí de drama de la existencia humana. Y que cuando los nacionalistas mexicanos lo llamaban a leer obras mexicanas, él no pensaba perder el tiempo, porque él no leía poemas o novelas porque fueran suecas o mexicanas o marroquíes, sino porque fueran buena literatura. Bueno, decirle esto a los nacionalistas siempre ha sido una cosa difícil y Cuesta se los dijo. Entonces, esta triple herencia crítica de Jorge Cuesta, como crítico político, como crítico literario, como crítico artístico, pues estuvo en el centro de la experiencia de los contemporáneos. Como ustedes saben, los contemporáneos son el grupo de poetas que equivale en México a la generación española llamada de 1927, que crean a fines de los años 30 la revista Contemporáneos, con la idea contraria al nacionalismo, no de mexicanizar la literatura mexicana, sino de universalizarla y de traer a México lo que eran los valores internacionales de la literatura mundial. Debe aclararse una cosa que a veces confunden los investigadores extranjeros, sobre todo los no muy estudiosos. Los contemporáneos no son la vanguardia mexicana, en el sentido en que vanguardia fue el dadaísmo, o luego el surrealismo, o antes el futurismo. Los contemporáneos son un grupo estéticamente conservador, en el sentido en que lo eran sus maestros de la Nouvelle Revue francés, como André Gide, como Valéry, como Benda, quienes consideraban que había que desromantizar a la literatura occidental, que la literatura la literatura romántica, nos había llenado de quimeras, de monstruos, de trebejos, de adornos, de mitos, mitologías, faunos, castillos y princesas, y que esto había que sacarlo. Y bueno, lo que equivale a esa exageración romántica en la literatura mexicana, pues es el modernismo, que es la versión mexicana y latinoamericana del parnasianismo y del simbolismo francés. Y esta reacción contra los excesos modernistas la había iniciado Enrique González Martínez con aquel famosísimo verso de tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, proponiendo la figura meditabunda del búho como alternativa. Bueno, los contemporáneos se toman muy en serio esta reacción antirromántica y ellos se van por lo que en ese momento se llamaba en Francia la poesía pura,
La poesía pura la inventó, bueno, el concepto lo inventó un personaje muy interesante que fue el abate Henri Bremont. Bremont escribió un elogio de la poesía pura, pero antes hay que decir que él era un jesuita que luego se peleó con los jesuitas, que había escrito una obra monumental en 10, 12 tomos, que es la historia del sentimiento religioso en Francia, que es la primera historia de la religión, que no es una historia ni de la iglesia, ni de los sacerdotes, ni de los frailes, ni de los conventos, sino una historia del sentimiento religioso de los creyentes. Es decir, lo que hoy llamaríamos teoría de la percepción. No tanto una historia de la creación, sino una historia de la percepción. Concentrarse no en lo que escribe un escritor, sino en cómo es leído. Entonces, así como estudió el sentimiento religioso en la historia de Francia, Bremont decidió estudiar el sentimiento poético. Y él creía en que la poesía debía ser un lenguaje puro, abstracto, hecho de la más de una estricta fórmula basada en ideas, en imágenes, en música verbal, pero que tenía que quitársele toda la hojarasca que tuviera que ver con la personalidad del poeta. Eliot decía algo similar en la misma época, y con toda el atrezo mitológico que habían metido a la poesía occidental, primero los románticos y luego los simbolistas, y en medio de unos y otros los parnasianos. Esta poesía estricta tuvo un gran representante en la lengua española, que fue Juan Ramón Jiménez. Y los jóvenes contemporáneos, los mayores, que fueron Pellicer y Torres Bodet, y después de ellos Villurrutia y Novo, y el propio Cuesta, y Gorostiza, y el más joven Gilberto Owen, fueron, palabras más, palabras menos, artífices de la poesía pura. En una época en que serlo era muy incómodo, porque se le exigía al poeta un compromiso social y político con el nacionalismo revolucionario. Dicho esto, hago un pequeño apunte generacional sobre quiénes fueron los contemporáneos, los jóvenes contemporáneos. Todos ellos nacieron hacia 1900, es decir, les tocó ser niños o adolescentes durante la Revolución Mexicana. No guardaban un recuerdo particularmente grato de esta revolución, no habían combatido en ella, la recordaban como es natural, tratándose de una revolución, como un tiempo de hambre, de dolor, de muerte, de miseria, de incertidumbre. Pero a la vez, cuando empezaron muy jóvenes su vida laboral, a los 21 años Jaime Torres Bodet ya era secretario de la Universidad Nacional, cuyo rector era Vasconcelos, y estos muy precoces adultos diferenciaron por primera vez en México dos formas de excelencia que no son antagónicas. Ellos querían ser y fueron excelentes poetas, pero también fueron excelentes funcionarios públicos. En una época en que, con la excepción de Salvador Novo, que fue el primero que empezó a hacer cosas con lo que ahora, bueno, con lo que en mi juventud se llamaba iniciativa privada, la única manera de sobrevivir de manera decorosa era trabajando para el Estado. Entonces, Torres Bodet y Gorostiza, sobre todo. Pellicer tenía dinero propio, nunca tuvo necesidad de trabajos burocráticos estables. Dedicaron su vida al servicio público y a civilizar la política mexicana.
es importante que ustedes recuerden que Jaime Torres Bodet fue uno de los primeros directores de la UNESCO y hasta la fecha tiene fuera de México un reconocimiento que aquí se le regatea como uno de los mejores directores de la UNESCO y uno de los creadores de la política cultural a nivel internacional. Y José Gorostiza fue el guía de la política exterior de México entre la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana. Todo lo que tuvo de bueno la política exterior mexicana en ese lapso se debió principalmente a la eminencia gris que era Gorostiza y a su discreta influencia sobre los secretarios de Relaciones y sobre el propio presidente de la República. Y en sus ratos de ocio, que eran muchos en la oficina, según él, escribió nada menos y nada más que Muerte sin fin, que probablemente sea el gran poema mexicano del siglo XX. Pero, no obstante esto, los contemporáneos fueron perseguidos a principios de los años 30 por inmorales, porque algunos de ellos eran homosexuales, y porque traicionaban el supuesto mexicanismo que tenían que tener las letras mexicanas. No fue sino hasta 1982, cuando se les hizo un homenaje nacional aquí en Bellas Artes de corte casi soviético, cuando el Estado mexicano levantó la desconfianza sobre los contemporáneos, y como dirían en Francia, los panteonizó, es decir, los llevó a dormir en el, dicho sea de manera figurada, en el monumento a la Revolución. Le reconoció su aporte como mexicanos universales, comprometidos con México, con el Estado mexicano, con las políticas del Estado postrevolucionario, pero absolutamente convencidos de que esa labor no tenía por qué contaminar su poesía, que era la poesía pura, de la que hablaban Henri Bremont y Paul Valéry, y que ejercitaba en español Juan Ramón Jiménez. De la poesía de contemporáneos no voy a hablar porque no soy la persona más indicada, pero sí puedo decir y compartir con ustedes algunas cosas sobre su espíritu crítico. Desde luego que el gran crítico de la generación es Jorge Cuesta. Cuesta escribió sobre todos ellos. En ese entonces, como ahora, los grupos literarios son grupos de amigos, donde frecuentemente hay algún enemigo, para no dejar, pero grupos de amigos, que se leen a sí mismos y que escriben sobre sí mismos. Así ha funcionado la literatura desde tiempos de Cicerón. Esta intimidad, esta privanza forma parte de la naturaleza de la experiencia literaria. ¿Quién te va a leer si no tus amigos? ¿Quién te va a comentar si no tus amigos? ¿Quién te va a criticar si no tus amigos? Tus enemigos pueden demolerte o pueden, lo que es más frecuente, ignorarte, ningunearte, como decía Octavio Paz. En cambio, los amigos, cuando se agrupan en grupos, pues viven lo que después se llama una especie de taller literario permanente. El menos afecto al espíritu crítico fue Carlos Pellicer, que era un hombre declamatorio, como se nota en los peores momentos de su poesía. Y en cambio Torres Bodet fue un poeta, en opinión de muchos, modesto, autor de algunos sonetos notables, pero un hombre muy interesado por la narrativa, y muy interesado por la narrativa de su época, que era la llamada novela lírica, que fue un periodo de la literatura francesa, pero también de la escrita en lengua española, en que los poetas se pusieron a escribir novelas. Eran novelas breves, novelas poéticas o poetizantes,
o, como decían algunos, largos poemas en prosa. En México se escribieron algunas notables, como Dama de Corazones, de Villaurrutia, como Margarita de Niebla, de Torres Bodet, como la que escribiese Gilberto Owen, que se me va el nombre ahora. Y también escribían novelas líricas los que sí eran de la vanguardia más militante, como los estridentistas. Arqueles Vela escribió novela lírica también. Entonces, este experimento muy de los años 20, que era que los poetas hicieran narrativa, fue en extremo útil para la literatura mexicana en general. Hizo que entrara al cauce de la novela y el cuento, que estaba subordinado bajo los ejes difíciles de mover del realismo y del nacionalismo, que entrara la libertad y la imaginación, que entrara el movimiento de las voces del narrador, que el narrador tuviera derecho a no contar y que el narrador tuviera derecho al narcisismo, es decir, hacer de la novela lírica un espejo donde se veía el poeta y donde se veía sobre todo el poeta joven, que es el que tiene más necesidad de verse o de ahogarse en el río sobre el cual está contemplando su imagen, tal como Narciso mismo. Entonces, la novela lírica, que era vista por sus enemigos como inútil, afeminada, estéril, sirvió muchísimo a la literatura mexicana. Digamos que la poesía le hizo un gran favor a la prosa en México mediante la novela lírica que ejercieron en su juventud los contemporáneos y algunos otros escritores de la época que no eran tan cercanos a contemporáneos, como el autor Martínez Sotomayor, el autor de La Rueca de Aire, otra notable novela lírica del periodo. Y hubo otros escritores que no formaban parte de los contemporáneos, pero que probaron con esta narración libre, a veces escandalosa, como fue el caso de Renato Leduc, o de alguien que ya está más cerca del periodo siguiente, es decir, de Arreola y de Rulfo, como Efrén Hernández. Hablando un poco de la prosa literaria o narrativa de los contemporáneos, pasemos ahora a la crítica de los contemporáneos. Obviando el caso del Cuesta, del que ya hablé, una de las grandes contribuciones críticas de los contemporáneos, que para empezar estaban muy al tanto de lo que pasaba en todos los confines de la lengua, estaban en contacto permanente con la nueva literatura española y más tarde con la nueva literatura argentina. En los años 40 me parece que fue Javier Villaurrutia el que, después de leer al entonces desconocidísimo Borges, dijo: caray, ¿por qué no tenemos algo aquí similar? Como pidiendo a gritos lo que ocurriría muy poco después, que fue la aparición de Juan José Arreola. Algunos de ellos, como Salvador Novo, ya habían cambiado el inglés por el francés como su lengua literaria favorita, y estaban desde luego muy al tanto de la literatura francesa, que era la literatura hegemónica, a grados a veces cercanos incluso al plagio, ¿no? El amor de los contemporáneos por la literatura francesa era apasionado, y a veces era una pasión sin los límites que dicta el decoro. Pero bueno, eran ávidos lectores de crítica literaria francesa, y ellos se propusieron, en el caso de Cuesta de manera deliberada, con la teoría del clasicismo mexicano,
y en el caso de Gorostiza y de Villaurrutia, no con tanta deliberación, buscar a sus ancestros para encontrarse en el tiempo, lo cual significaba batallar, como siempre sucede, con la generación anterior, en este caso, con el modernismo. Generalmente los grupos importantes en literatura comienzan su camino mediante la antología. La antología es un recurso de combate en que uno pinta su raya y escoge a aquellos del pasado con los que se reconoce y rechaza a aquellos con los que no quiere verse retratado ni en pintura. Para eso son las antologías, y por eso siempre las antologías darán de qué hablar. Y si una antología no da de qué hablar es que es mala. Que las antologías están hechas para disgustar al vecino, para molestar al amigo, para enfurecer al enemigo, y para que se dé lo que, según el crítico inglés Cyril Connolly, es la esencia de la crítica, que es la guerra de las escuelas. No debe llamar a sorpresa que las posiciones literarias combatan entre sí de manera virulenta. Así ha sido la vida literaria y así tiene que ser. Entonces, bueno, los contemporáneos lanzaron su provocación tempranamente, en 1928 creo, con la antología que hacen entre todos de la poesía mexicana moderna, que firma al que llamaban su perro de presa, es decir, el que tenía la piel más dura para recibir mordiscos y el que tenía los colmillos más afilados, que era Jorge Cuesta, y deciden que sea Jorge Cuesta quien firme esta antología colectiva. Antología colectiva que estaba basada en la idea de que fueran pocos los poetas y pocos los poemas. Que no tuviera la idea de que una antología, error en el que hemos caído algunos, fuese una inmensa muestra representativa de todo lo que hay para que el lector escoja, sino que fuera, por el contrario, la otra opción, porque un antólogo tiene dos opciones. Esta primera opción de hacer una muestra grande, representativa, donde quepan todas las corrientes y todos los escritores, para que el propio lector de ahí haga su propia antología, y otra, las antologías donde un grupo de escritores o un antólogo decide imponer su punto de vista y decir, a mí me gusta esto y no aquello, para causar la simpatía o la antipatía del lector y desde luego de sus colegas. Bueno, los contemporáneos escogieron el segundo camino, como lo quiso hacer Octavio Paz en 1966 con Poesía en Movimiento. Pero ahí, como eran cuatro, Alichu Macero, Homero Aridgis y José Emilio Pacheco lo mayoritearon, y Poesía en Movimiento, que es la antología más famosa del siglo XX mexicano, es el resultado de una negociación dificilísima que pueden leer ustedes en la correspondencia ya publicada entre Octavio Paz y Arnaldo Orfila, la negociación entre el criterio de Paz, que era imitar lo que habían hecho los contemporáneos en 1928, y hacer una antología que no tuviera más de 25 poetas. Y al final, pues como toda negociación, se llegó a un número que no era ni la extrema parquedad de personajes a los cuales aspiraba Paz, ni el verdadero directorio telefónico al que se aspiraba al principio. La antología tuvo suerte, la de Poesía en Movimiento, quizás por los prólogos del propio Paz, que adaptó muy bien lo que le habían dado como antología, y es un prólogo basado en su lectura del I Ching desde el jardín de la Embajada de México en Nueva Delhi, donde vivía. El prólogo le quedó muy bien. Pero Paz siempre dijo que en esa época salió una antología de poesía mexicana mucho mejor, que curiosamente se ha reeditado muy poco, que es la de Monsiváis. En aquella época los dos jóvenes brillantes del momento, que eran Monsiváis y Pacheco, hicieron uno
una antología de poesía mexicana del siglo XX, que fue Monsiváis, y el otro, una del XIX, que fue José Emilio. Bueno, Paz decía que la antología buena en ese momento era la de Monsiváis, de la poesía mexicana del siglo XX, porque seguía ese criterio selectivo y no amplio. La antología de contemporáneos de 1928 causó mucho escándalo porque empezaba con una gran provocación, que era la exclusión de Manuel Gutiérrez Nájera, que a gusto de los contemporáneos era un cursi, que no tenía por qué estar ahí, que reflejaba el muy maleducado gusto poético de la clase media porfiriana, y ellos apostaban, para empezar, por ellos mismos. Ellos desde luego que se presentan en esa antología. Hoy sabemos, gracias a las investigaciones filológicas de Guillermo Sheridan, quién escribió cada una de las entradas, pues eran ellos mismos. Y también le daban lugar a algunos de los poetas del grupo enemigo, que era el estridentista. Bueno, entonces la primera provocación crítica de los contemporáneos es esta antología. La segunda es la búsqueda de su lugar en el pasado. Y entre los modernistas escogen a la figura que no solo vivió más tiempo, sino que tuvo la fortuna de ser un poeta de 2 siglos y 2 épocas, como lo fue William Butler Yeats para el inglés, José Juan Tablada lo fue para el español. Tablada logró ser un poeta modernista estándar, por así decirlo, capaz de escribir versos escandalosos que llegaron hasta los oídos o los ojos de la doña Carmelita Romero Rubio, creo que era el nombre de la esposa de don Porfirio Díaz, que mandó cerrar el periódico donde había aparecido un poema que he leído hoy día, no creo que escandalizara a un niño de 12 años. Pero bueno, Tablada cumplió con su papel en el decadentismo mexicano. Vino la Revolución Mexicana, en que tuvo un comportamiento absolutamente canalla a favor de Victoriano Huerta, y viéndose sin trabajo, exilado, se reconvirtió en Nueva York en marchante de arte mexicano, es decir, vender en los Estados Unidos el arte mexicano de moda, que empezaba a hacerlo el de los muralistas, y se puso en contacto con la vanguardia poética internacional, y fue el primero en lengua española, al mismo tiempo que Apollinaire en Francia, en escribir sus muy famosos haikus, y hacer una poesía que era ya una poesía de vanguardia. Entonces, Tablada fue 2 poetas en una sola persona, y de eso se dio cuenta uno de sus lectores más cuidadosos, que fue Javier Villaurrutia. Si nosotros examinamos las obras completas de Villaurrutia, que tengo aquí en las manos, y vemos su crítica, no puede sino empezar con Ramón López Velarde, no puede sino seguir con Efrén Rebolledo, que era como el hermano menor de Tablada. No me da tiempo, pero es curiosa la relación entre Tablada y Rebolledo. Hasta hace muy poco se creía que Tablada nunca había ido al Japón. Ya encontraron los boletos del barco. Y las teorías que yo me las creía enteras de por qué era absolutamente imposible que hubiera ido a Japón eran falsas. Sí fue a Japón. Pero por algún motivo que ignoramos, siempre él quiso mantener en misterio ese viaje y quiso que se dudase si él había ido o no. Y Rebolledo, en cambio, sí estuvo en Japón muchos años como diplomático. Tan es así que cuando cae el gobierno de Díaz y México está en plena guerra civil, Rebolledo se queda olvidado en el Japón, sin oficio ni sueldo ni beneficio, esperando a ver quién ganaba la guerra civil en México y quién lo contrataba
No lo contrató nadie porque todos sus amigos habían tomado el bando de los perdedores y lo afiliaron a él. Bueno, naturalmente Villaurrutia tenía simpatía por Rebolledo, por los franceses, y desde luego decidió en notas hacer una pequeña historia de la literatura mexicana, sin otro motivo que encontrarse a sí mismo en el tiempo. Por ejemplo, les voy a leer algunos fragmentos de lo que dijo Villaurrutia de López Velarde. Algo había en su figura que hacía pensar indistintamente en un liberal de fines del siglo pasado y en un sacerdote católico de iglesia del interior, que gozara de unas vacaciones en la capital. Sobre su muerte temprana, dice: desaparecido en el mediodía de su vida, la muerte no vino a derribar esperanzas ni a sesgar promesas en flor, porque Ramón López Velarde había realizado ya las primeras y cumplidas las segundas. Es decir, que para Villaurrutia, la muerte temprana a la edad de Cristo de López Velarde era la de un poeta que ya tenía una obra cumplida, lo cual no se puede decir de cualquiera. Su viaje, la muerte, fue el perfecto viaje sin regreso. Empero, Villaurrutia previene contra la admiración ciega. La admiración ciega, dice, es casi siempre una forma de la injusticia. Una admiración sin reservas, una lectura superficial y un contagio inmediato con los temas menos profundos de su obra, la de López Velarde, bastaron para llevarlo directamente a la gloria sin hacerlo pasar por el purgatorio, y menos aún por el infierno en el que, según confesión propia, Ramón López Velarde creía. No obstante, la gloria del poeta ha ido creciendo como una bola de nieve al rodar del tiempo, tomando una forma que le es ajena, demasiado esférica y precisa, demasiado simple si pensamos que se trata de una poesía poliédrica, irregular y compleja. Naturalmente se está refiriendo Villaurrutia a la equívoca fama de muerte, de la suave patria. Villaurrutia vio en López Velarde, como todo el mundo lo vio después que él, a un hombre, como todo buen poeta católico, en conflicto con su catolicismo. El conflicto con la fe, la idea de que a la trascendencia se llega mediante el pecado, bueno, es parte integral de la religión cristiana y está de manera muy clara en San Agustín, y no podía sino estarlo en López Velarde. Dice Villaurrutia: a través de toda la obra de Ramón López Velarde, desde las páginas de La sangre devota hasta los poemas que formaron El son del corazón, la presencia de la Biblia se hace sentir.
mas no como una fuente de imágenes decorativas, a las que los poetas llamados modernistas fueron tan afectos. Esta es una crítica directa al salmismo de la época modernista, representado por el doctor Manuel Carpio, del cual solo se acuerdan quienes viven en la colonia Doctores, y que sin embargo escribió un poema desolador sobre la invasión norteamericana en 1847, pero era un hombre cuya poesía era leer la Biblia y recrearla. En cambio, López Velarde, como un cuerpo abrazado estrechamente al suyo, la llevó a través de toda su vida poética, no como un botín de guerra ni como una romántica carga, sino como un cuerpo al que a fuerza de amarlo llegara a no distinguirlo del suyo propio. La mitología cristiana no le sirve, como la mitología grecolatina góngora, para hacer más culta y ornamentada su poesía, sino para hacerla más sincera, como si formara parte de una vida vivida, o al menos la deseada por Ramón López Velarde. Es decir, para Villaurrutia, López Velarde era el primer poeta mexicano, todos habían sido obviamente católicos, algunos de manera muy evidente, otros de manera más discreta. Era el único que había logrado interiorizar la fe y volverla parte indistinguible de su poesía. Decir que López Velarde es un poeta católico, pues es decir todo y no es decir nada. Es una obviedad y a la vez es un misterio. Apunto aquí lo que dice Villaurrutia Díaz Mirón. Es cuestión de mucha finura decidir cuánto debe ser leído de cada poeta en particular, decía Eliot, cuando planteaba las dificultades y los problemas de las antologías. Y pasa Villaurrutia a decirnos de Díaz Mirón: aún los espíritus menos dispuestos a separar en la obra de Salvador Díaz Mirón las sustancias que por su naturaleza no se mezclarán jamás, distinguen en su obra dos porciones diversas. La primera en el tiempo representativo del carácter evidentemente romántico del poeta. La segunda es ya el fruto de una concentración mayor, del todo opuesta. Porque entre clásico y romántico, dice Villaurrutia citando a Valéry, la diferencia es bien simple, es la que establece el oficio entre el que lo ignora y el que lo ha aprendido. El romántico que ha aprendido su arte se vuelve clásico. Por eso, añade, destruyendo la claridad de su afirmación con la pobreza del ejemplo, el romanticismo acabó en el Parnaso. Y esta frase puede ser útil para el horror que sentían tanto Eliot como los escritores de la órbita de Paul Valéry y finalmente un Villaurrutia en México contra el romanticismo. Finalmente, José Gorostiza escribió muy poco. Él nunca se hubiera imaginado que hubiera tantas ediciones críticas, por ejemplo, de Muerte sin fin, pero dejó unas páginas, unas meditaciones sobre poesía, que es lo más cercano que tenemos a la versión mexicana de la poesía pura, o lo que se entendía aquí por poesía pura. Dice Gorostiza:
en sus notas sobre poesía. Dice, me gusta pensar en la poesía no como un suceso que ocurre dentro del hombre y es inherente a él, a su naturaleza humana, sino más bien como en algo que tuviese una existencia propia en el mundo exterior. De este modo la contemplo a mis anchas fuera de mí, como se mira mejor el cielo desde la falsa pero admirable hipótesis de que la tierra está suspendida en él en medio de la alta noche. La verdad para los ojos está en el universo que gira alrededor. Para el poeta la poesía existe por su sola virtud y está ahí, en todas partes, al alcance de todas las miradas que la quieran ver. Imagino así una substancia poética semejante a la luz en el comportamiento que revela matices sorprendentes en todo cuanto baña. La poesía no es esencial al sonido, al color o a la forma, así como la luz no lo es a los objetos que ilumina. Sin embargo, cuando incide en una obra de arte, en el cuadro o la escultura, en la música o el poema, enseguida se advierte su presencia por la nitidez y como sobrenatural la transparencia que la infunde. Decía Lao Tse, continúa Gorostiza, sin traspasar uno sus puertas se puede conocer el mundo todo. Sin mirar afuera de la ventana se puede ver el camino del cielo. Mientras más se viaja, puede saberse menos. Pues sucede que sin moverte conocerás, sin mirar verás, sin hacer crearás. He aquí descrita, dice Gorostiza, en unas cuantas prudentes palabras, la fuerza del espíritu humano que inmóvil, crucificado a su profundo aislamiento, puede amasar tesoros de sabiduría y trazarse caminos de salvación. Uno de estos caminos es la poesía. Gracias a ella podemos crear sin hacer, permanecer en casa y sin embargo viajar. Yo creo que estas líneas ilustran lo que fue la poética de Gorostiza y que puede extenderse a la poética entera de los contemporáneos. Y estas líneas ilustran lo que fue para los contemporáneos, habiendo leído un poquito tanto de Villaurrutia como de Gorostiza, la crítica literaria. La crítica literaria, en un medio muy adverso como en el que ellos vivían, era una meditación sobre la propia obra y sobre un puñado de lecturas. Ellos no tenían la omnívora capacidad que tenía, la omnívora sed más bien que tenía Alfonso Reyes o que luego tuvo Octavio Paz, sino fueron con poetas concentrados en sí mismos, para quienes la crítica fue una concentración en el texto del poema, mucho antes de que nacieran estas teorías que predican la autonomía radical del texto, ellos no las necesitaban. Suele reconocerse, con esto termino, mucho a los contemporáneos, incluyendo desde luego a Cuesta, como críticos del régimen de la Revolución Mexicana, como funcionarios públicos ejemplares y como quienes gracias a sus revistas estimularon la vida intelectual de México como no había ocurrido nunca. Pero pocas veces, o no tantas veces como yo quisiera, se les lee con microscopio, viendo que los poemas que ellos escribieron, que no les voy a leer porque todos ustedes los conocen muy bien, los poemas que escribieron ellos y sus camaradas los veían mediante el microscopio, mediante la concentración, mediante la inmovilidad. Porque si algo había hecho el siglo XIX y el modernismo, era llenar el universo poético de cosas necesarias, artefactos que venían del mito, de la historia,
de la guerra. Bueno, los contemporáneos son los primeros que quitan todo eso de su alrededor y se concentran, para decir un lugar común, en la página en blanco y en lo que va a salir de ella. Por eso es importantísima en la historia de la crítica literaria en México lo que hicieron los contemporáneos como críticos de su propia poesía y como quienes reflexionaron en ella haciendo poética. Les voy a pedir a mis colegas, por favor, que me pasen las preguntas, si es que hay algunas. Gracias. Si alguna persona desea una hoja para formular pregunta, puede solicitarla al personal. Bueno, como es habitual, afortunadamente las preguntas siempre son interesantes, las voy a contestar todas. O trataré de hacerlo. La primera, de don Roberto Ramos Trujillo, es sobre Jorge Cuesta. Me pregunta algo que tiene más que ver con la sesión del martes, pero lo contesto con mucho gusto. Dice, nunca me lo había preguntado, Jorge Cuesta tan sorprendentemente no olfateó la sangrienta violencia de la guerra cristera. ¿Por qué? Y se pregunta qué conflictos tuvo Ramón López Velarde con el liberalismo. Bueno, la guerra cristera fue el episodio más sangrienta de la Revolución Mexicana, si la vemos como un periodo largo que empieza en 1910, pero que concluye quizá a principios de los años 30. Lo que nosotros sabemos de la guerra cristera es muy distinto a lo que sabían los mexicanos de aquel entonces. Y eso se lo debemos al investigador franco-mexicano Jean Meyer, que en los años 70 se puso a averiguar con muchísimas dificultades, porque los archivos del ejército mexicano estaban cerrados, qué había sido eso. Y hoy sabemos que la guerra cristera fue el capítulo mexicano del terror ideológico del siglo XX, en que un Estado, el de Plutarco Elías Calles, decidió imponer por la sangre el ateísmo en el occidente del país. Lo que un hombre como Cuesta sabía, y recordemos que cuando la guerra cristera, Cuesta era muy joven. La guerra cristera, su momento más dramático es entre 26 y 29. Es decir, la guerra cristera se acaba cuando están saliendo los contemporáneos, la revista, que no era política. Bueno, ellos seguramente creían en la propaganda del gobierno, que la guerra cristera era una serie de atentados terroristas de fanáticos católicos que estaban en contra de la Revolución Mexicana, que esa fue la historia que imperó en México durante décadas, con la complicidad de la propia Iglesia Católica, que en 1929 pacta con el Estado mexicano ser tolerada a cambio de no denunciar los crímenes cometidos en esa guerra, donde, como en toda guerra, también los cristeros hicieron atrocidades, desde luego. Entonces Cuesta, digamos, no estaba bien informado en una época en que nadie estaba bien informado, y le hubiera parecido antipática la posición de los cristeros. Él era un liberal laico, aristocrático, que consideraba que ningún clericalismo, fuera de izquierda o de derecha, tenía por qué imponerse en la vida pública. El caso de López Velarde es más interesante
en este momento no recuerdo la ficha, pero hay un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, que es López Velarde y el Partido Católico Nacional, donde se estudia la participación de López Velarde en la campaña de Madero, que tiene la particularidad que es la primera vez que después de las guerras de Reforma, los católicos participan abiertamente en política como católicos. Yo no sé, tendría yo que estudiarlo, qué tan liberal era López Velarde. No creo que se identificara mucho con el México de Juárez, pero a la vez, como bien dijo José Emilio Pacheco, la suave patria es el modernismo tras haber pasado por la revolución. Aquí dice la pregunta, que cito literal: cuando los contemporáneos se alejaron de la tendencia nacionalista de la poesía, ¿no estuvieron más cerca de conformar una identidad nacional? Gracias. Sí, yo creo que mejor no puede decirse, así es. Si a mí hay un libro que me parece profundamente mexicano, es Muerte sin fin, de José Gorostiza. Pero yo no sabría explicar por qué. Y si lo empiezo a explicar, empezaría yo a decir disparates. Porque la explicación de la identidad nacional es siempre tautológica y nos lleva a decir cosas como la que decía don José María Vigil a fines del siglo XIX, cuando se pusieron a discutir qué demonios era la literatura mexicana. Dijo, bueno, la literatura mexicana pues es la que se hace en México. Y su rival, que no me acuerdo quién era, le dijo, ¿y entonces los ferrocarriles que hacen los ingleses en México son mexicanos? Y José María Vigil le dijo, sí, por supuesto. Entonces hay algo que no puede, hay ciertas cosas que no pueden definirse con precisión. Y ante esas definiciones que a veces parecen abstractas y paradójicamente a veces parecen concretas, pues sí, a mí Muerte sin fin me parece un poema muy mexicano. Pero ¿por qué? No lo sé. Puede ser porque soy mexicano, porque lo escribió un mexicano. Puede no tener nada que ver con México y simplemente lo digo porque lo leí en mi condición de mexicano por primera vez a los 15 años. Pero lo que sí está ahí es probablemente, no lo sé, les pediría su opinión una vez que relean el poema, una idea de la muerte asociado a lo que solemos creer los mexicanos que es la muerte, o los latinoamericanos que somos en esta parte del hemisferio de origen mayoritariamente andaluz. Esto mezclado desde luego con nuestra raíz indígena, bla, 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 bla. Pero a lo que voy es que la obra completa de los contemporáneos, lo que ellos rechazaron fue el folclorismo, el mexicanismo barato, los sombreritos de charros, las postales de Xochimilco, todo lo que son expresiones solamente fenoménicas de lo mexicano. Como es fenoménico de lo francés, imaginarse un gordo con unos mustaches así enormes, una gorra, una botella de vino pintando en Montmartre. O sea, lo que ellos rechazaron fueron los clichés. Y en ese sentido, sí, la pregunta es correcta. Si me viera yo obligado a hablar de identidad nacional, hablaría de Muerte sin fin y de Pedro Páramo. ¿Pero por qué? Porque sé que ese libro lo van a entender en el primer momento en que lo lean los noruegos. Es decir, es universal. La poética central de los contemporáneos no se puede definir, porque la poética es una forma de pensar la propia poesía. Creo que es bastante claro lo que leí en el sentido de que
los contemporáneos, como sus maestros franceses, rechazaban el romanticismo o la decadencia del romanticismo, que para ellos fue el parnasianismo. Fueron neoclásicos o neoclasicistas. Les parecía por muchos motivos el romanticismo abominable. Ahora, la siguiente generación, que es la de Octavio Paz, regresa al romanticismo y saca del romanticismo aquello que no podían o no querían ver los contemporáneos. Entonces, por esto les hablé hace rato de la guerra de las escuelas. Estás harto del romanticismo, te vuelves neoclásico, te suscribes a la Nouvelle Revue francés, lees a André Gide, lees a Paul Valéry y decides perseguir a los románticos hasta el último día de tu vida. Te mueres y llega otra generación y dice, pues a mí no me parecen tan mal los románticos. ¿Y qué es lo que decía Octavio Paz de sus maestros, los contemporáneos? Adorando como adoró a Javier Villaurrutia. Quizás el libro más hermoso de Octavio Paz sea el que le escribió Villaurrutia. Decía, en la poesía de los contemporáneos falta algo, y ese algo es la mujer, que es el cuerpo terrestre y celeste de la poesía romántica. Entonces, esa ausencia del erotismo en contemporáneos, muy bien vista por Paz, se debía a que estaban hartos del endiosamiento que del eterno femenino había hecho todo el siglo XIX. Entonces, que la poética de los contemporáneos haya sido neoclasicista y antirromántica, no quiere decir que todas las poéticas deben ser así. Quiere decir que la de alguno de ustedes como lectores puede o no ser así. Pero la crítica literaria es tan interesante, por lo menos para mí, que tengo las dos versiones. Y si estoy en ánimo romántico, pues leo a Nerval. Si estoy en ánimo neoclasicista, leo a Valéry. En el caso de los mexicanos, no le hago el feo a Amado Nervo, pero tampoco le hago el feo, desde luego, a Javier Villaurrutia. Entonces, no hay una sola poética. Desde Aristóteles hay varias. Lo que hay es poéticas en conflicto, que cada época y cada lector toma, e incluso muchos de nosotros en diferentes épocas de nuestra vida tomamos una u otra, según los alimentos espirituales que necesitemos. Me preguntan algo que está más allá de mi competencia, que es el teatro de los contemporáneos. Yo creo que fue un mal teatro. Octavio Paz decía que en su teatro Villaurrutia no se dio cuenta que el buen gusto de hoy es el mal gusto del mañana. Entonces, cuando nosotros leemos las obras de teatro de Villaurrutia que reflejan las pendencias de la clase media mexicana en 1945, pues todo nos parece obsoleto, anticuado. Y era un teatro que ellos hacían no solo porque les gustaba el teatro, sino porque paradójicamente, como dramaturgos, eran bastante realistas. Y no se olviden que el teatro, por lo menos hasta Beckett, es decir, hasta 1950, era una manera que los escritores tenían de ganar un dinero que ni soñando ganaban publicando poemas en revistas. Los poemas no los pagaban. Entonces el teatro, y no se diga en el siglo XIX, era una forma de ingreso que si un escritor le llegaba a pegar, solucionaba sus problemas económicos. Tan es así que varios de los grandes novelistas del siglo XIX, Balzac, Dickens, Henry James, Benito Pérez Galdós, todos ellos intentaron completar sus ingresos haciendo teatro y a todos les fue muy, muy, muy mal.
la tragedia de Henry James cuando fracasa en el teatro, vista desde nuestra época, es muy obvia. Cualquiera que lea una novela de Henry James es lo más antiteatral que hay. Pero estaban convencidos de que si la hacían en la novela, la podían hacer en el teatro. Luego que un poco les pasó, no, ya me acordé, la frase de Paz era otra. El buen gusto de hoy es la cursilería del mañana. Eso no lo entendió Villaurrutia. De hecho, el teatro de los contemporáneos no se pone, casi ya nunca. La siguiente generación, que es la de Carballido y Sergio Magaña, se pone más, que son los discípulos de Salvador Novo. Y el amigo enemigo más importante de los contemporáneos, que fue un poeta importante, pero despreciado porque era enemigo de ellos, que era Rodolfo Usigli, él sí fue el dramaturgo más importante de su generación. Bueno, yo leí todo Rodolfo Usigli hace pocos años. Me pareció abominable. Tiene una obra sobre la conquista de México que logra el milagro de hacer la aventura más apasionante en la historia de la humanidad en algo aburridísimo. Y tiene un texto, una obra de teatro que es El Gesticulador, que es un antecedente del Laberinto de la Soledad, que es una crítica muy violenta contra la hipocresía, el cinismo y la demagogia de los gobiernos de la Revolución Mexicana. Funciona mucho como pieza ideológica de combate. Yo la vi, recuerdo haber visto alguna representación de niño, no me acuerdo, pero no me acuerdo qué vi. Entonces, el texto tiene un valor político, histórico, literario. Ahora, como teatro en sí, es inverosímil. Creo que no funciona y gente que sabe más de teatro que yo me dice que es probable que tenga yo la razón. Finalizo que si los contemporáneos tienen sucesores, sí, sí los tuvieron. Yo creo en la tradición literaria y la tradición literaria va pasando de una persona a otra, el testigo, la antorcha del pensamiento literario. Como expliqué yo el martes, es evidente que en aquella noche en un bar, cuando Jorge Cuesta le platica a Octavio Paz y a su amante, la amante Jorge Cuesta, su teoría del clasicismo mexicano, mientras estos tienen los ojos cuadrados y se están tomando un martini, está haciendo una ceremonia de transmisión. Le está diciendo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo hice, ahí te va, llévatelo. Y eso fue lo que hizo Paz. Y Paz dijo, habiéndome criado en el clasicismo de Jorge Cuesta, cuando salí de México, cosa que Cuesta no hizo, salvo un breve viaje que hizo a Francia, y otro, creo que Estados Unidos, no estoy seguro, me di cuenta que el clasicismo de Cuesta era estrecho. ¿Por qué? Porque ignoraba, como también la generación anterior lo ignoró, el otro México, el México prehispánico, y porque ignoraba la mitad del mundo, que era el Oriente. Entonces, ¿qué es la misión de Octavio Paz? Sino convertir esa media naranja en una esfera. Y Octavio Paz, a su vez, cede ese testigo, esa antorcha, a la generación de 1932, a Salvador Elizondo, a Juan García Ponce, a Alejandro Rossi, a Julieta Campos, quienes le dicen, oye, ¿qué onda? En Poesía en Movimiento no pusiste a Cuesta, tu maestro, ¿qué te pasa? Dijo, bueno, es que Jorge Cuesta fue un gran maestro de poetas, pero él en sí mismo no fue un gran poeta, asunto que todavía se discute. Pero bueno, esta generación fue seguida por otra, o por otras, una de ellas la mía, que nosotros, escritores como Javier Sicilia o José Luis Ontiveros o yo mismo, le preguntábamos mucho a Paz sobre Cuesta.
Y Cuesta tuvo que recordar su relación, Paz tuvo que recordar su relación con Cuesta porque una nueva generación le pedía explicaciones y detalles que él había, como nos sucede a todos, naturalmente olvidado. Y Paz a mí me dijo, ahí sí puedo ponerme como personaje de mi conferencia, desde luego yo quise mucho a Jorge Cuesta, le debí mucho, lo admiré mucho, lamenté haber sido el único que le escribió un poema cuando se suicidó, y de su suicidio solo hubo una noticia en la Nota Roja, pero yo no sabía la importancia de Cuesta hasta que Juan García Ponce me reclamó que no estuviera en Poesía en Movimiento, y solo sé qué tan importante fue Cuesta cuando ustedes me lo preguntaron y yo tuve que hacer memoria. Yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo funciona la memoria literaria. Gracias.